Recta final de A Primera Hora, tiempo de conocer las propuestas de los candidatos a la Asamblea Nacional en Destino 2021. 2021. Año de elecciones. El 7 de febrero, Ecuador decidirá su destino. Es preciso conocer los planes de trabajo de los candidatos para que los votantes tomen una decisión informada. En A Primera Hora, Destino 2021. Destino 2021. Muy bien, hoy tenemos la posibilidad de dialogar en este formato tipo panel con tres aspirantes a la Asamblea Nacional. Justamente buscan ser asambleístas nacionales, forman parte, encabezan las listas de asambleístas nacionales. Perina Correa Delgado, de la Alianza UNES, entre Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, listas 1-5. Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano, lista 6, que busca la reelección. Y Javier Orti, del Partido Avanza, lista 8. Gracias, candidatos. Algunos temas para comentar, así que aprovechemos el tiempo. No se vayan a extender mucho para que todos puedan hablar, ¿no? Empiezo con Perina Correa, primero las damas. ¿Por qué quiere llegar a la Asamblea, Perina Correa? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenos días y gracias, Fabricio, por la oportunidad de compartir con Javier, con Henry y con todos quienes siguen esta señal. Realmente creo que el país necesita dar un viraje de 180 grados de la forma en que ha sido manejado en estos casi 4 últimos años, en que ha perdido completamente el respaldo, el respeto que debe tenerle la ciudadanía a una función tan vital en el ejercicio de la vida política de un país como es la legislativa, porque para mí es la más importante, ya que si no existe el marco legal correspondiente, ninguna función, ninguna institución y la ciudadanía en general pueden convivir en armonía y bajo los preceptos legales que corresponden. Así es que esa es mi intención, luchar fuertemente porque todos los sectores sean atendidos desde la parte legislativa, fiscalizar en aquellos casos en que autoridades bajo nuestra competencia no estén actuando adecuadamente y por si acaso haremos un seguimiento desde hacia nuestro gobierno también, es decir, a la presidencia de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, como corresponde, porque la ley puede ser dura, pero es para todos. Así es que estaremos muy vigilantes porque nuestra respuesta tiene que ser hacia el pueblo ecuatoriano, porque estaremos ahí en representación de ese pueblo ecuatoriano. Henry Kronfle busca la reelección. ¿Por qué quiere volver a una asamblea con el 2%, dicen, de aceptación popular, candidato? Para cambiarla, justamente, para rescatarla. Hoy en día la asamblea es la casa de todos y nadie puede entrar. Intente usted entrar a la Asamblea Nacional, a ver si lo deja entrar, en vez de ir a la casa de todos. Hoy en día la Asamblea se convirtió acólito del gobierno, la Asamblea tiene que ser acólito del pueblo ecuatoriano. Hoy en día la Asamblea habla del día del chicle, habla del día del chupete, habla del día del bastón, habla del día de la bicicleta y no atiende los problemas reales que están ahorita sucediendo y que están agobiando a la familia ecuatoriana. Hoy en día la Asamblea tiene actos de corrupción internos, diezmos, carnet de discapacitados, reparto de hospitales y no existe una autodepuración. Recién se conformó una comisión de ética. Hoy en día la Asamblea tiene una comisión de fiscalización que es una comisión de archivo. En el próximo periodo legislativo, todo lo que entre esa comisión de fiscalización va a tener que tratarse en el Pleno, sin importar cuál es el resultado de la votación de los comisionados dentro de esa comisión de fiscalización. Entonces la Asamblea Nacional tiene que cambiar y para eso me he postulado nuevamente porque quiero cambiar la asamblea. Estoy frustrado de ver una asamblea que no hace nada, que no responde a las necesidades del pueblo y que realmente lo que ha hecho es desprestigiar al primer poder del Estado. Javier Orti, ¿por qué quiere ser asambleísta en esta ocasión por el Partido Avanza Lista 8? Porque definitivamente necesitamos una nueva generación de políticos en la primera función del Estado de acuerdo a la Constitución de la República. Porque debemos dignificar a esta institución que es una herramienta fundamental para que se cumplan y se ejecuten los planes de desarrollo del presidente que entre o que gane esta contienda electoral. Para nosotros sería fundamental que gane Isidro Romero y Sofía Medina y de no ser así, coadyuvar para que en estos momentos de crisis económica realmente sepamos con mucha asertividad y inteligencia emocional hacer consensos dentro de la Asamblea Nacional para poderle brindar al Ecuador seguridad jurídica. Necesitamos lavarle la cara a la Asamblea Nacional
y para eso deberemos entrar a un modelo de gestión por resultados en donde a los asambleístas se nos remunere por hora, se nos evalúe constantemente y por supuesto demos muestras a la ciudadanía que en realidad vamos a trabajar y a trabajar duramente para cambiar la realidad del Ecuador. Correcto. Pierina Correa, ¿cuál es su propuesta legislativa estrella, el centro de su propuesta legislativa? Realmente es difícil señalar una sola ley, pero porque de los recorridos que hemos hecho y el contacto directo que tenemos continuamente con los diferentes sectores sociales productivos del país, existen muchas áreas que hay que tocar. Definitivamente una primera acción será derogar la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, que se constituyó en herramienta de transgresión a derechos duramente obtenidos en las calles por la fuerza laboral. Regresión de derechos que no debe existir nunca, los derechos siempre deben ser progresivos, y que ha permitido dejar en el desempleo y en la situación más precaria pensable que a miles, decenas de miles de personas que simplemente claman por un trabajo digno, estabilidad laboral, la posibilidad de atender requerimientos de sus familias, una jubilación digna, entre otros. La agenda de la mujer va a ser fuerte en la Asamblea también. Desde nuestras propuestas existen pedidos de revisión del COIP, existe en el ámbito mío el deportivo también, exigencias, porque siempre he creído que a través del deporte se pueden inculcar valores, principios y atender y mantener a los chicos fuera de tentaciones que atentan contra su vida. Y la verdad es que el COS también, el Código Orgánico de la Salud, hay muchísimas leyes. Yo creo que la tarea pendiente en la Asamblea es enorme y debemos acometerla todos juntos con claridad de que estamos ahí representando al pueblo ecuatoriano. Usted cita el COS. ¿Usted cree que la Asamblea, cuando transcurre el año que dispone la Constitución, tomando en cuenta que hubo un veto total, cuando transcurre ese año de candado, la Asamblea debe retomar el tema del COS o debería reformular y tramitar un nuevo proyecto totalmente distinto? Es de análisis, sin embargo, el impedimento que señala la Constitución para retomar el tratamiento de una ley que haya sido vetada al 100% por el Ejecutivo, existen lo que nosotros llamamos procesos constitucionales que permiten retomar, acortar ese tiempo y retomarlo antes de que transcurra el año. Existen enmiendas al interior, procesos de enmienda a través de la Asamblea, con las 2/3 partes de la votación, existe la consulta al pueblo ecuatoriano a través de un plebiscito y obviamente como otro recurso también la Asamblea Nacional Constituyente. Yo creo que es un tema tan delicado e importante en la vida de cualquier sociedad en el mundo como la salud, peor en época de pandemia, debe ser retomado y me parece una irresponsabilidad haberlo vetado completamente. Si no está de acuerdo en algunas cosas, veto parcial para ser reconsiderado, pero no un veto total que impida el tratamiento de esa ley en el corto plazo. Correcto. Henry Kronfle, su propuesta legislativa estrella. Reactivación económica, salud, seguridad y lucha contra la corrupción, si lo quiere poner en un solo título, porque todo está ligado. ¿Qué es lo que vamos a proponer en la Asamblea Nacional? Primero, para reactivar la economía se necesita vacunar a la gente. Entonces, si el gobierno no lo va a hacer, nosotros en la legislatura lo tenemos que hacer como primer poder del Estado. Que se puedan vacunar esas 9 millones de personas que se necesitan vacunar urgente para llevar a una inmunidad de rebaño a la población ecuatoriana para salvar vidas y reactivar la economía. Porque sin vacuna y sin reactivación económica no se puede salir adelante. Primero, crédito, $1.000 millones, 30 años, 1%. Si no lo hace el gobierno, lo puede hacer la legislatura. Exoneración de los impuestos, excepto impuesto a la renta para la ganadería, para la agricultura, para la pesquería, para la acuacultura, para la pequeña industria, para la artesanía. Exoneración de todos los impuestos por 5 años para el sector turístico. Todos. Semillas gratuitas en el campo que por ley se pueden imponer. Pajuelas de alta calidad. Buques de georreferenciación para el tema de la pesca. Defensa de los gobiernos autónomos descentralizados, juntas parroquiales, prefecturas, alcaldías. Hoy no puede ser posible que el dinero, que solamente es el recolector el gobierno, no lo retenga para ver si a qué prefectura, a qué alcaldía, a qué junta parroquial, a ver si es de Revolución Ciudadana o si es del Partido Social Cristiano, o si es de otro partido, a ver a quién le doy, a quién no le doy a cambio de votos en la Asamblea Nacional. Eso se tiene que acabar. ¿Cómo va a creer usted eso? En temas de seguridad, por supuesto, una policía dotada, respaldada por el gobierno, avalada por leyes que protejan a la policía, a las víctimas y no a los criminales. Que los sistemas de inteligencia no se utilicen para pinchar los celulares de los políticos de oposición, sino para desmantelar las bandas delincuenciales en el Ecuador.
implementar internet gratuito y sin cable en todo el país. La tecnología de la información y la comunicación no puede ser un lujo de unos cuantos, tiene que ser un derecho porque es acceso a la información, que es educación. Dar computadoras, que lo puede hacer la Asamblea a través de legislatura, justamente a la gente más vulnerable. Nosotros hemos propuesto 400.000 computadoras para llegar a 1.600.000 personas. ¿Cómo puede la Asamblea dar computadoras? Salud, teleemprendimiento, teleeducación. Todas estas cosas hay que hacer en reactivación económica en materia de seguridad. Y después ampliaré mi exposición en materia de la lucha contra la corrupción. Sí, ya le voy a y la seguridad social, una reforma profunda para que ya ningún gobierno de turno le meta la mano a los fondos de la seguridad social y todos sepamos qué es lo que hay, de lo que hemos aportado y a dónde se está yendo ese dinero. Cortito nomás una precisión, candidato Henry Kronfle, ¿cómo le van a dotar? También sale el bono de desarrollo humano. Entonces, con una ley que obliga a ese ministerio a darle esos equipos con toda la dotación del software que necesitan y de la conexión que necesitan para llegar justamente a la familia ecuatoriana y resolver el problema a la familia ecuatoriana. Eso es lo que hay que hacer. Correcto. Sin miedo. Correcto. Javier Ortiz, propuesta legislativa. 3 ejes fundamentales. El primero, como ya lo dije anteriormente, una reforma a la ley orgánica de la función legislativa para cambiar el modelo de gestión de la Asamblea hacia un modelo de gestión por resultados, en donde se nos mida a los asambleístas por la asistencia a la sesión al Pleno, por la comparecencia a las comisiones especializadas y, por supuesto, la presentación no solo de cantidad, sino de calidad de proyectos de ley, para que sea hora trabajada, hora pagada, en primer lugar. En segundo lugar, una agenda legislativa consensuada con el resto de bloques legislativos para la reactivación económica, bajo un paquete de reformas y leyes que se llaman seguridad jurídica. Ahí vamos a integrar todas las leyes que están alrededor de la agricultura para configurar el Código Orgánico Integral Agropecuario. Necesitamos dotarles a los agricultores de herramientas para que tengan cero arancel en insumos agrícolas, para que puedan vender directamente sus productos a través de centros de acopio. Necesitamos también entrar a reformar el Código Monetario, Financiero y Bancario, para que a través de esta junta monetaria prácticamente se elimine este monopolio de la banca nacional privada. La banca de desarrollo no solo tiene que cargarse a la banca pública, también tienen que asumir el riesgo la banca nacional privada. ¿Y por qué no hablar de aperturar hacia la banca internacional para que existan mejores productos financieros? Estamos en un estado prácticamente dolarizado, pero con tasas de interés sucretizadas, en donde nadie quiere correr riesgos y no se puede reactivar la economía. Necesitamos revisar los códigos laborales que, sin precarizar el empleo y sin desconocer los beneficios, podamos permitir que el ciudadano tenga más de 2 o 3 ingresos totalmente legalizados y así formalizar el empleo en el Ecuador. Y el tercer eje, la lucha anticorrupción. Para eso estamos proponiendo la eliminación prácticamente total de la ley de contratación pública. En este portal de contratación pública que se encuentra prostituido, totalmente manoseado, burocratizado, que necesitamos dotarle de mayor transparencia y eliminar de tajo estos contratos de emergencia que han sido los en donde se ha pululado prácticamente toda la corrupción y toda esa mafia. Yo me atrevo a decir que todos los actos de inseguridad, sobre todo en el tema de sicariato, lo que pasó ayer, lastimosamente, que empañó también la seguridad en el Ecuador, se debe a la cantidad de mafias, y eso está permitido por esta ley de contratación pública totalmente. Usted dice la eliminación. Son los 3 ejes fundamentales. Usted dice eliminación de la ley, no dice reforma de la ley. Tiene que haber una ley de contratación pública, candidato Ortiz. Es una reforma total. No podemos eliminar la ley y dejarle sin herramienta de contratación pública, pero sí necesitamos cambiar el modelo de gestión de la contratación pública y este portal de compras públicas que lastimosamente ya está totalmente fuera de toda lógica, sin transparencia, sin gobierno abierto, y necesitamos que los ciudadanos sepan qué se contrata, para qué se contrata y por cuánto se contrata. Correcto. Pierina Correa Delgado, fiscalización. Yo siempre enfatizo cuando entrevisto a los candidatos a la Asamblea, legislación y fiscalización, porque ese es el ámbito de acción del legislador. Fiscalización, ¿hacia dónde debería apuntar la próxima legislatura? Yo creo que la fiscalización tiene que ser de manera objetiva, directa y el análisis responsable de la actuación de todos los funcionarios que están bajo la competencia de la Asamblea Nacional. Inclusive el acompañamiento, y así lo he dicho públicamente, el acompañamiento, el seguimiento de lo que trabaje y haga y desarrolle nuestro binomio, que será quien asuma la presidencia y la vicepresidencia, para garantizarle al pueblo ecuatoriano que la función se desarrollará en el marco legal correspondiente y como tiene que ser. Existen denuncias, pero también hay atentados drásticos, terribles de las actuales autoridades
en contra del pueblo ecuatoriano en diferentes materias. Perdón, tenemos un contralor que está ilegítima e ilegalmente en funciones y por tanto todo lo actuado se constituye en un acto de ilegalidad. Está una fiscal que con una calificación bajísima llegó por voluntad del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, también ilegal, ilegítimo e inconstitucional, y que ha utilizado su posición para direccionar persecución a través de las leyes. Están los diferentes ministros, hoy el más reciente, el ministro de Salud, que pues abierta y descaradamente, y son 8.000 apenas, 8.000 vacunas que ha comprado este gobierno, hay las denuncias de que lo está usando para sus familiares, para personas amigas y no realmente para las que están al frente de la atención prioritaria, que es el personal médico de primera línea, entre otros. Haremos una tarea sin visceralidad, en estricto apego a la ley y siempre privilegiando los derechos de la ciudadanía y el correcto funcionamiento de las autoridades a cargo de la fiscalización de la Asamblea Nacional. Usted mencionó a la fiscal candidata Pirina Correa. ¿Habría la intención de llevar a juicio político a la fiscal en la próxima Asamblea? Si se respetan los debidos procesos, si hay el sustento, y yo creo que lo hay, tendrá que ser sujeto de fiscalización. ¿Qué es lo que ha pasado? Y Henry lo mencionó hace un momento, que al interior de la Asamblea, entre componendas y tal, han pasado 1001 escándalos y simplemente no se los ha podido abordar, en desprestigio de toda la Asamblea, de todos quienes integran la Asamblea, por esa manipulación. Entonces, lo actuado por la fiscal en diferentes casos, lo actuado y lo no actuado, porque, por ejemplo, en el caso INAS existen denuncias en 5 países sustentadas en documentos. Ella ya tiene la información desde Panamá y sencillamente pareciera que el caso de INAS no existe. Pero cuando hay temas que puede tergiversar y utilizar en contra de aquellas personas consideradas enemigos políticos o contrarios de este gobierno, ahí se actúa de oficio y con una acuciosidad y una agilidad impresionante. Entonces, la ley es dura, puede ser dura, pero es una ley que nos ampara a todos y todos estamos en la obligación de cumplirla, nos guste o no nos guste. Y parte de esa ley corresponde a los actos de fiscalización que tiene que acometer la Asamblea a los diferentes funcionarios que están bajo su competencia. La Fiscalía no es una excepción y ha hecho gala de 1001 actos que tienen mucho sustento para proceder a fiscalizar. Candidato Henry Kronfle, en este periodo que está por terminar, lograron reformar la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se supone que la fiscalización debería ser más rigurosa, se debería facilitar la fiscalización, ya no hay plazos en extenso ni plazos discrecionales, ya no pueden patear los pedidos de juicio político como ocurrió, por ejemplo, con el caso de los 5 pedidos contra el exministro de Economía y Finanzas Richard Martínez o con el propio juicio político último a la ministra de Gobierno María Paula Romo. Ya no hay posibilidades. ¿Cómo proyecta la fiscalización en el próximo periodo si usted logra la reelección? Candidato Henry Kronfle. Más fuerte, por supuesto, porque usted lo acaba de decir, ya no hay posibilidades de estos muñequeos y manipuleos políticos del Consejo de Administración Legislativa y de la Comisión de Fiscalización, porque se reformó para eso la Ley Orgánica de la Función Legislativa y se implementó además de eso una Comisión de Ética para la Autodepuración. Entonces, quiero recordarles que yo fui el interpelante del juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no?, que acabó con la destitución del presidente de uno de los poderes del Estado, que estuve al frente del juicio político ante el ex fiscal general de la Nación, ex contralor general de la Nación, el ex propio presidente de la Asamblea Nacional en su momento, ¿no?, un sinnúmero de ministros, entre ellos el ministro de Salud, que ya nos hemos olvidado, ministro del Interior, ministro de Gobierno. Entonces, he cumplido con el rol de fiscalización más allá de los obstáculos, pero la fiscalización no puede ser solamente eso. Es un círculo la corrupción que tiene que ser fiscalizado en el país. Déjeme ser claro y puntual, y me voy a tomar 10 segundos para explicarlo. Primero, ningún puesto público puede ser el ñaño, el primo, el sobrino, el cuñado, el pana, el socio, el pandillero. Tiene que haber concurso de mérito y oposición, pasado impoluto, probidad notoria, capacidad de gestión en un puesto público. Lo primero. Lo segundo, comisión de fiscalización y de ética dentro de la Asamblea, ya lo expliqué. Lo tercero, las reformas a la ley de la Contraloría General del Estado. No puede llegar a la morgue a ver al cadáver y determinar cuál fue el fallecimiento, pues tiene que evitar la muerte. Cuarto,
una fiscalía que tenga una policía que pueda actuar a tiempo, no que se disfracen de mujer y que se vayan por los aeropuertos, o que se les caen las avionetas y ahí cuando los atrapan. ¿No? Quinto, el Consejo Nacional de la Judicatura tiene que depurar pues a los jueces y fiscales corruptos. La ciudadanía tiene que hacer un seguimiento en esto. ¿Cómo es posible que delincuentes vayan a los mismos juzgados y salgan libres 5, 6, 7 veces? O sea, el juez recibe 5 o 6 veces al mismo delincuente y lo deja ir en una suerte de negocio repetitivo. Sexto, en compras públicas se tienen que haber bases de datos nacionales e internacionales para ver los precios comparativos de las cosas y eliminar completamente los contratos a dedo o de emergencia. Se tiene que acabar con veeduría ciudadana en línea y abierto. Eso tiene que hacerse. Séptimo, las penas, pues hay que reformar las penas. Peculado, además de ser imprescriptible, 40 años de cárcel pues al funcionario público que robe dinero del Estado. Hay que incrementar esas penas. Y por último, que no deja de ser importante, hay que actuar en una ley antisobornos en el sector privado también, porque cuando hay un corrupto, hay un corruptor. Miren ustedes Odebrecht y otras empresas que han tenido fama. El sector privado, a través de los gremios de la producción, tienen que publicar la lista de empresas que entre el sector privado se conocen y que además han tenido gestión con el sector público en temas de corrupción, para que toda la población las conozca y se sepa que con esas empresas no se puede trabajar. Una ley antisobornos en el sector privado también sería muy importante poderla llevar a la nueva Asamblea Nacional. Correcto. Javier Orti, fiscalización. Como lo dije anteriormente, urgentemente una reforma de la ley de contratación pública que ya la abordé. Necesitamos una fiscalización sin dedicatorias, sin miramientos, por supuesto, sin ningún tipo de cálculo político. ¿Por qué no hablar de una segunda reforma de la ley orgánica de la función legislativa para que exclusivamente la comisión de fiscalización sea integrado por un representante de cada bancada y no por mayorías que se van prácticamente haciendo en función de tratar de tapar, sobre todo cuando el gobierno de turno quiere tratar de captar el tema de la comisión de fiscalización? Hay temas que quedaron pendientes. Lastimosamente, existió un espíritu de cuerpo cuando pasó el tema de la destitución de la ex ministra de gobierno y el tema de la repartición de contratos del Estado, repartición de hospitales, quedó en el limbo cuando existen procesos judiciales en donde se han nombrado algunos asambleístas que han participado de esta situación. Eso se tiene que también fiscalizar. Se tiene que fiscalizar a la actual Asamblea Nacional, que por supuesto con muchas excepciones, y lo tengo que decir en el caso de Henry, en el caso de Vilma Andrade y otros actores más, lastimosamente hay asambleístas que están involucrados en temas de corrupción y eso se tiene que totalmente fiscalizar. La fiscalización tiene que ser totalmente transparente, totalmente pública y la actual asamblea ha quedado en deuda en el tema de la fiscalización y por eso tenemos que entrar hacia una fiscalización que realmente esté acorde a la demanda ciudadana, porque todos estamos de acuerdo que un funcionario público que haya actuado o haya sido sentenciado con peculado no puede volver a la función pública, no puede volver al cargo público porque ha fallado a la confianza que le ha dado el pueblo ecuatoriano. No se puede volver a confiar 2 veces en un corrupto. Tiene que haber esa muerte civil para los corruptos para que no vuelvan a ocupar cargo político alguno. Correcto. Y cierro en 30 segundos porque se me terminó el tiempo. En el mismo orden, a Pirina, a Henry y a Javier. Resulta que ya enviaron los kits al exterior sin la papeleta de parlamentarios andinos. Estaba revisando en este momento si había alguna información nueva por parte del Consejo Nacional Electoral y no dicen nada de los parlamentarios andinos. Hay algunos sectores de juristas que alertan que el no incorporar la papeleta de parlamentarios andinos en las elecciones del 7 de febrero puede ser causal de nulidad, conforme señala el Código de Democracia. En 30 segundos, Pirina Correa, ¿qué le parece a usted esa situación? Es una muestra más de la falta de transparencia de la que ha hecho gala y direccionamiento de este Consejo Nacional Electoral. A eso súmale la intencionalidad de forzar una segunda vuelta y efectivamente sería motivo de nulidad de las elecciones tal como está planteado en este momento. Pero no es el único problema. Las famosas 6 millones de papeletas coincidencialmente impresas con errores, el monto que eso implica cuando hay un presupuesto muy exiguo, cambio de recintos en Manabí, por ejemplo, de la Universidad Técnica a Montecristi, el sector donde siempre se ha hecho control electoral, entre otras tantas cosas. No es el único hecho, es un hecho puntual el que estás mencionando y se lo viene diciendo a cada rato. El CNE debe garantizar la absoluta transparencia
para todos los actores sociales y de manera especial para la ciudadanía. En democracia, las elecciones se ganan en urnas, no con muñequeo ni pases bajo la mesa. Correcto. Henry Kronfle, lo mismo, 30 segundos, por favor. Si es un error de forma, hay que subsanarlo inmediatamente. Si es un error de fondo, hay que sancionarlo inmediatamente. Pero esto no puede opacar la fiesta democrática, que es ir a las urnas el 7 de febrero, que es el derecho del pueblo ecuatoriano a elegir por un binomio que nosotros somos los que apoyamos, que es el binomio de la capacidad de cambio, que es el binomio de Guillermo Lasso y el señor Borrero. Solo quiero aprovechar los 10 segundos que me quedan para decirle que dentro de las políticas que vamos a implementar es una ley de equidad laboral de género, para que las mujeres en el Ecuador, que hoy son 1 de cada 4 que tienen empleo adecuado, que ganan 15% menos que los hombres en los mismos puestos, que son menos de la mitad en los altos puestos de gerencia, que tienen 8% más de desempleo, pues se puedan corregir esas cosas. Hay que trabajar en esa ley laboral por las mujeres. Correcto. Gracias. Javier Orti. Ineficiencia, ineptitud, poca transparencia, falta de certeza es lo que ha generado todo este proceso electoral por parte del CNE. No podemos permitir que en estos momentos nos vengan a decir que los parlamentarios andinos se tengan que elegir en segunda vuelta, porque sabemos perfectamente. Se me perdió, algo pasó con la señal. Bueno, gracias, algo pasó con la señal de Zoom. Creo que ahí estamos recuperando la señal. A ver, vamos a ver si recuperamos la señal de Zoom, que estábamos justamente con los candidatos ya cerrando justamente el espacio. Algo pasó con el Zoom. Bueno, estamos cerrando justamente el programa del día de hoy.